Bueno, ahora estamos con Silvio Belomío, Claudio Viña, legisladores, y el economista Eduardo Robinson, para seguir hablando sobre este compromiso que asumieron las provincias con la nación de bajar impuestos. Entonces, lo que quiero saber es qué probabilidades hay que en Tucumán baje ingresos brutos, que representa el 70%, y el impuesto a la salud. Yo no veo ninguna expectativa en este sentido, por lo menos en el corto plazo, y me imagino mientras dure este gobierno. De hecho, es muy laxa la norma en sí mismo, el acuerdo, porque está hablando de un porcentaje sobre el PBI. No es claro. Yo creo que en este sentido nosotros, el gobierno nacional, tendrá que ser mucho más claro y poner pautas expresas con respecto a lo que son las alícuotas de ingresos brutos y también la metodología de cómo grava el impuesto de sello. Porque no es solamente una cuestión de alícuota en sello, sino cómo la provincia de Tucumán avanzó en este sentido. De hecho, el impuesto de sello hoy es el 10% de la recaudación global, o sea que tiene una importancia preponderante y está gravando la actividad económica, no está gravando el mero instrumento. Me parece que en el impuesto sobre los ingresos brutos no veo ninguna expectativa en el corto plazo, lo viene demostrando el gobierno de la provincia, solo viene otorgando beneficio a algunas empresas amigas que provienen de grupos vinculados con el gobierno, pero en general no está haciendo absolutamente nada. De hecho, incrementó un punto la alícuota de ingresos brutos en la nueva gestión de Juan Mansur. Así que, por lo tanto, yo, Pedro, lamentablemente te tengo que decir que en este sentido, en el corto plazo, no veo ninguna expectativa. Más teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que viene presentando buena parte de la oposición en este sentido, y que no solamente no le dan lugar, sino que ni siquiera se discute. Es decir, si queremos discutir la cuestión de fondo, el ámbito es la legislatura. No lo estamos haciendo, no veo ninguna expectativa tampoco que se haga en esto, y me parece que lo que ocurrió en Buenos Aires, donde se reunió el presidente con los gobernadores, vuelvo a insistirte, me parece que la letra y los números deberían haber sido muchísimo más precisos cuál es el efecto y el alcance que tenía este pacto fiscal. No está claro, están hablando de porcentaje, disminución de porcentaje sobre el PBI. Sí, de todas maneras, legislador Belomío, hay toda una discusión por delante, ¿no? Para aclarar. Por lo que usted dice es verdad, le dijeron a las provincias, mire, todo ganancia se va a coparticipar, pero lo que es impuesto al cheque se lo vamos a mandar al ANSES. ¿Cómo quedan los números? Bueno, ahí está. La provincia, en principio también recuerde que este gobierno nacional está devolviendo coparticipación que le fue cooptada a las provincias ya por el año 92. Sí. O sea que los números para las provincias en valores nominales está incrementando el envío de coparticipación federal a la provincia. La recaudación propia no tiene una incidencia preponderante sobre el presupuesto. La provincia no vino trabajando en este sentido, recaudó mucho y muy mal, sobre todo mal, hizo que se vayan las inversiones de la provincia, que no vengan inversiones en esta provincia. Estamos primero en el ranking de presión fiscal en el país y las administraciones tributarias, tanto la Dirección de Rentas como la AFIP Regional Tucumán, se dedicaron en ese momento a hacer las gestapos de la gestión de Alperovich y inclusive en buena parte de la gestión de Mansur, persiguiendo a contribuyentes en lugar de recaudar como corresponde y de establecer un sistema general, buscando la básica, Pedro, recaudar donde hoy no se recauda, ampliar la base contributiva, no seguir siempre focalizado en los mismos contribuyentes, y hoy estamos llegamos a esta situación. Bueno, Claudio Viña, acabamos de escuchar al legislador Belomío. ¿Cuál es su posición? Bueno, la verdad que es muy similar. Creo que el acuerdo en síntesis es beneficioso, pero es poco preciso en cuanto a las exigencias que le da a las distintas provincias para cumplir en el corto y en el mediano plazo. Justamente Tucumán, una provincia muy reacia a tocar el sistema tributario. No nos olvidemos que los 12 años de gestión alperovichista, la Dirección de Rentas ha sido usada como una fuerza de choque para disciplinar por lo menos al empresariado y a los contribuyentes. Entonces, esta gestión no ha tenido esa prioridad de hacer que renta sea un elemento de choque, pero no ha tocado ninguna alícuota para abajo, ha mejorado los beneficios para empresas amigas, como se dijo recién, no lo vamos a ocultar, los call centers, que son una especie emblemática de sujetos beneficiados con exención impositiva, con el aporte patronal por parte del Estado para todos sus trabajadores, y esto obviamente genera desigualdad de condiciones. Así que ahora, entonces, antes de comenzar a pensar en una baja de ingresos brutos, lo que hay que pensar es una equidad impositiva para todos.
Efectivamente, cuando hay uno de los principios básicos de la tributación es la equidad, la igualdad ante la ley, entonces esto no se está dando en Tucumán. No estamos hablando de que todo el mundo pague la misma alícuota, porque obviamente hay actividades que tienen que ver con la producción, que pueden ser fomentadas, que pueden ser impulsadas con alícuotas más chicas, y actividades que tienen que ver con el mero traspaso de un bien, de una mercadería, que es la etapa final de venta, que pueden ser alcanzadas con alícuotas mayores a las anteriores. Pero no puedo decir a vos sí te cobro y a él no, a vos te cobro la mitad, porque teóricamente has venido a beneficiar a la provincia con tu instalación acá. Eso pasó hace más de 8 años, más de 10 años. Esos beneficios son para que uno arranque y se instale en la provincia y empiece a producir. Una vez que está andando, yo lo dejo librado a la oferta y a la demanda para que compita en igualdad de condiciones con los demás contribuyentes, con los demás empresarios. Bien. Hay, como decía Silvio, decenas de proyectos, obviamente de mi autoría, de la de él y de muchos otros legisladores tendientes a reducir carga tributaria, a revisar todo el código tributario, bastante obsoleto y bastante regresivo, y también a disminuir o eliminar el impuesto de sello, que creo que es, más allá de que hoy está llegando al 10% de la recaudación provincial, es un impuesto que es el principal fomentador de la economía en negro en la provincia, porque todo aquel que quiere intercambiar bienes, generar un contrato, una situación de locación, de venta de un inmueble, de una empresa, quiere eludir sellos. Entonces ya se hace una economía marginal donde el alquiler figura por un 10, un 15% de su valor real y sobre eso se paga sellos y el resto forma parte de un mercado marginal. Así que creo que es fundamental que pongamos atención más que en salud pública en el impuesto a los sellos, aparte obviamente de reducir ingresos brutos. Eduardo Robinson. Hola Pedro, un gusto saludarte. Bien, tu postura frente a esto. Bueno, mira, claramente yo celebro de que la Argentina y en particular Tucumán estemos hablando sobre estas temáticas, ¿no? Desde hace muchos años yo creo que la Argentina, bueno, está en la Constitución reformada del año 94, se debe una ley de coparticipación federal de impuestos, todavía no se ha dado ese debate profundo, pero celebro que haya al menos esto de poner en la mesa todo lo que tiene que ver con la discusión de impuestos, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, y en particular la provincia de Tucumán es una provincia que tiene no solamente récord de presión fiscal en la Argentina, sino también que nosotros estamos viviendo lamentablemente en un país con presión fiscal récord, estamos entre los países desarrollados en términos de presión tributaria. Sin embargo, la calidad de los servicios públicos es bastante deficiente, tanto a nivel nacional como a niveles provinciales, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que esto de que estamos abordándolo al tema, me parece ya que es un signo positivo, y también soy bastante pesimista respecto de que Tucumán avance con una reforma profunda, porque no lo ha hecho durante los últimos años, y no está claramente diseñado un sistema de incentivos. Lo que sí está, entiendo yo, es un sistema... El gobierno nacional le dice a los gobernadores van a recibir una mayor masa coparticipable porque ahora todo el impuesto a la ganancia lo voy a coparticipar. No, eso es exactamente... Entonces, en ese porcentaje claro. van a... También tenemos que decir que todo este pacto tiene una debilidad, que es testimonial. Nadie se puede meter en la autonomía de las provincias. No, por eso te digo... por eso lo llamé a ustedes, para que ustedes me digan... Sí, pero veo que los tres son pesimistas. No, pesimistas respecto de que Tucumán avance con una reforma y que sea bastante, llamarle así, exigente con lo que tiene que ver, digamos, con una política fiscal que realmente atraiga inversiones a Tucumán. Es decir, vos decime cuáles han sido las últimas inversiones en la provincia de Tucumán y realmente uno de los escudos que tiene Tucumán para asentar inversiones, para radicar inversiones que potencien el trabajo productivo, básicamente tiene que ver con que si otras provincias vecinas cobran menos, bueno, vos te vas a otra provincia vecina. Entonces, yo creo que está implícito acá un incentivo que tiene que ver precisamente con eso. Cuando otras provincias, sobre todo las provincias grandes, vayan avanzando, como hizo Buenos Aires, con la reducción de ingresos brutos y subiendo impuestos patrimoniales, llamarle por ejemplo el impuesto inmobiliario, yo creo que ahí va a haber un incentivo en alguna medida, si bien no está explicitado, pero sí implícito, a que las provincias que tienen mayores presiones tributarias y malas políticas fiscales como tiene Tucumán, claramente van a ser expulsoras de inversión. Y bueno, hemos caído lamentablemente en un círculo vicioso. Es la lógica del capital. Es la lógica del capital. Ve cuál es la provincia donde se le permite una mayor ganancia para desarrollar su negocio. Y la presión impositiva es clave. Exactamente, es uno de los factores clave donde vos vas a una economía, o donde el gobierno aspira a ir a una economía mucho más competitiva. Si vos no hacés los deberes tributarios,
quedás totalmente fuera del mapa de inversiones. Ahora, Silvio Belomío, es interesante lo que plantean ustedes, ¿no? ¿Por qué el pesimismo? Pero acá en realidad se ha incentivado que se erradiquen determinadas actividades, pero con leyes con nombre y apellido, para lo cual desde el punto de vista de la sana administración, de los sanos conceptos de administración, no es bueno. Hay que tener una ley general. Está bien, Claudio Viña decía, si vamos a promocionar algún sector que es competitivo, lo digamos públicamente, pero que sepamos todos. Y que sea el sector, es decir, que sea la actividad. Acá no una empresa en particular. Y tengamos en cuenta que nuestro sistema tributario grava las actividades, no grava las empresas. Nosotros tenemos los tributos locales están gravando actividades. ¿Sí? No tenemos un impuesto a la ganancia que está gravando en función de la ganancia de cada individuo, sino de las actividades en general. Entonces, por lo tanto, lo que venimos reclamando en la Cámara, Claudio nos acompañó siempre en esto, estuvimos trabajando en conjunto, es el hecho de si se fomenta la inversión, que sea para toda una actividad y que no sea para el amigo, porque esto está claro, los proyectos que provienen del Ejecutivo, que la legislatura en forma automática levanta la mano, los aprueba, esto luego, Pedro, hay que tener en cuenta algo, son futuros juicios en contra de la provincia, que lo vamos a pagar todo. De hecho, hoy la provincia de Córdoba, la provincia de Buenos Aires, que dicen reducir impuestos a los ingresos brutos, en realidad lo único que están haciendo es acatando un fallo de la Corte Suprema, donde dice, señores, este tipo de tributo, de la forma que lo grabaron, es inconstitucional. Lo mismo que hizo la provincia de Tucumán, incrementando un punto de ingresos brutos al comienzo de la gestión de Juan Mansur. Uno los advierte, no se dejan ayudar y persisten en esta cuestión. Creen que el simple hecho de tener mayoría en la legislatura implica violar la Constitución provincial y la Constitución nacional. Después la justicia da vuelta esa ley. Eso lo grave y lo pagamos todos nosotros. Claudio Viña, es imposible pensar en un hecho como el que ocurrió en Córdoba en 1999, cuando de la Sota bajó el 30% los ingresos brutos del impuesto inmobiliario, impuesto al campo, bajó el gasto público y le permitió a Córdoba tener un salto cualitativo. Yo creo que con la realidad de la política tucumana es muy difícil de pensar eso. O sea, sería ideal, sería bueno que relancemos Tucumán, no solo en los discursos, sino en los hechos, en las condiciones de generar inversiones, de atraer gente que no está pensando en Tucumán hoy como un polo económico serio. Entonces, ¿qué pasa? Viene un inversor individual, la ley sale con nombre y apellido, como dijo Silvio, para beneficiar a esa empresa, no a la actividad o de paneles solares, o de caramelos, o de call center, sino que son con nombre y apellido de empresas que ya tienen algún vínculo o algún nexo con el poder, si no, no podríamos hacer una ley sin saber quién es el inversor. Y de ahí a pensar en una rebaja masiva de impuestos con una reducción de gasto público, yo la veo difícil. De todos modos, yo creo que el presidente... todas las provincias han adherido, es un acuerdo que no se hacía desde los 90, que va a poner presión para que las provincias que no estén dentro de la pauta general empiecen a tener diferencias de trato, empiecen a tener perjuicios en esa compensación nacional que se va a hacer de los impuestos que se van a empezar a distribuir de manera distinta y va a dejar de dar ese aporte que hoy parece que va a venir para solucionar esas bajas tributarias que se prometen. Si no se cumplen, seguramente va a dejar de venir ese aporte y vamos a quedar siempre en el último orejón del tarro, donde nos queda Tucumán líder en problemas como inseguridad, como narcotráfico, es como increíble, basura, pero... ¿no? La gente puede estar pensando que estamos hablando de un tema abstracto como son los impuestos. Sí. Y esa es la pregunta a Eduardo Robinson. Cuando hablamos de impuestos hablamos de derechos humanos. Porque es el derecho al trabajo, que es el derecho a la calidad de vida, el derecho a educación, el derecho a la salud. El impuesto está directamente relacionado con los derechos humanos. Sí, por supuesto. Las cargas fiscales que hoy soporta el sector productivo argentino y en particular de Tucumán, eso se refleja con los síntomas que tiene. Es decir, la Argentina es un país que es deficiente en lo que tiene que ver con inversión, solamente invierte el 17% del Producto Bruto Interno, digo, para poner un ejemplo, China invierte arriba del 40%, y eso explica la baja tasa de desarrollo que tenemos, la baja calidad de trabajo que tenemos en la Argentina, la baja productividad, y si uno mira, como te digo, en concreto la provincia de Tucumán, donde podés ver ese reflejo que tiene que ver con los impuestos que un poco están comentando acá los legisladores, básicamente tiene que ver con la baja calidad de empleo que genera la provincia de Tucumán. ¿Cómo lo mirás a eso? Miremos los salarios. Los salarios del sector privado están en penúltimo lugar desde hace muchos años, dado por el INDEC, y entonces ahí tenés un reflejo muy nítido de lo que es la productividad en la economía de Tucumán. Es decir,
Eso que tiene estás que ver diciendo- precisamente con la carga tributaria. Con la carga tributaria. Yo ya lo dije en alguna oportunidad y cae como un poco antipático. Tucumán es una plaza cara y que paga malos impuestos, que paga malos salarios, bajos salarios. Bueno, por supuesto, porque... Y esto es muy se baja puede la- revertir, no es que es una condena de por vida. No, nadie está condenado de por vida, por eso digo, Tucumán es una de las, digamos, de las principales, la principal economía del NOA y una de las principales economías del país, con una economía muy diversificada desde el punto de vista agrícola, y sin embargo está, como te digo, peleando los últimos puestos en salario del sector privado. Es decir, bueno, es contradictorio. Bueno, yo les agradezco. Belomío y Viña, he sido injusto con ustedes porque es verdad que han presentado muchos impuestos que tienen que ver, muchos proyectos que tienen que ver con lo impositivo. No fue un tema permanente en Brahma, me comprometo a que lo sea, porque entiendo que detrás de esta discusión estamos hablando del nivel de desarrollo, de la calidad de vida y de los derechos humanos de los provincianos. Así es. Exactamente. Además, la mayor resistencia a pagar impuestos que se genera en la gente y en el contribuyente es cuando ve que esos impuestos no van al servicio que debe recibir. Cuando tenemos malos servicios de salud, de seguridad, de educación y de todo lo que el Estado tiene que brindarnos, ahí es donde decimos para qué pagamos esto, Sí, que también, encima somos la provincia, una de las más caras del país. Belomío, hay que ver quién quiere pagar impuestos después de ver que se hace un festival. Se gasta una millonada de dinero, que decir que eso podría haber sido en reducción de alícuotas impositivas. Pero el ejemplo viene de arriba, las revoluciones surgen desde abajo, pero acá no hay un ejemplo claro desde el gobierno, desde el poder, estamos dando un pésimo ejemplo. No es grata nuestra tarea en este sentido, pero obviamente la pelea, por eso estamos en la legislatura, la vamos a seguir dando. Tucumán tiene un potencial, pero yo quiero que pase a ser una realidad, deje de ser potencial, y lo demostraron inclusive algunos municipios en la provincia de Tucumán que reduciendo impuestos, Claudio fue concejal, yo era secretario de Hacienda de la capital, se eliminaron tasas, se redujeron alícuotas y se aumentó exponencialmente la recaudación. Así que no hay que ir muy lejos. El gobierno provincial por ahí se puede fijar en algunos ejemplos recientes. Bueno, creo que la circunstancia política hace que este tema vuelva a subir sobre la mesa y los vamos a convocar permanentemente. Les agradezco. Va a ser un gusto. Hacemos una pausa.